Bien, asumo que sí. Y quería consultarles dos cosas. Si pudieran organizarse entonces para este, la, la presentación del trabajo que expusimos al final de la clase pasada, si ya pudieron organizar los grupos como para tener ese registro. No sé si se pudieron organizar o no. Sí, profe, nosotros sí. Nosotros también. Bueno, ¿quieren ir pasándome los nombres? Los vamos anotando en grupos. Yo tengo acá una planilla y qué par de coordenadas se asignaron cada uno. Profe, nosotros nos asignamos el grupo de coordenadas 2 y somos Fragoletti Nazarena, Ujú, Cuello Juan Manuel, ujú, Tozoni Ramiro ujú. y Pogiani Clara. ¿Las coordenadas se acuerdan? Sí, son las del 2, que era menos 17 y menos 14, pero no me acuerdo cuál en X y cuál en Y. Ahí me fijo. Bien, En X menos 17 menos y en Y 17. menos 14. Bien, perfecto. ¿Quién más? Feli, nosotros, ahí te escribí los apellidos en el chat, pero si querés te los digo para acá. Perfecto. Bueno, nosotros 5 y agarramos el par de coordenadas 1. Feliciani Turdo, Piris, Piris, Valido y Coagliar. sí. Perfecto. Y tenemos X menos 17,50 y menos 14,50. Bien. Bien, ¿quién más? Nosotros, profe, ahí te Sí. pasé también los apellidos y no sé, no elegimos coordenadas. Longo, Eh, Jaurena, Vicente, Vinimeres y Poncio. sí, agarramos las tres, Bien. menos ¿Alguien 16,90, menos 14,80. Menos 16,90 y menos 14,80. Y no Fenómeno. definimos Y eso después todavía. tengo una duda. El clavo era Sí, orientación al eje X, ¿no? claro. Bien, listo. Pero el eje Y está orientado hacia el norte. O sea que el crecimiento del ángulo de cálculo va desde el origen del clavo hacia el norte sería. Claro. No sé si me entienden. Sí, sí. Bien. Jiménez, Rossi, Moore. Sí, profe. No sé, el 4, el grupo de ¿Se 4. acuerdan? X menos 17,20 y menos 14,60. Bárbaro. Ah, y dice Fede que Raúl está con nosotros también. Bien. ¿Quién nos queda? Ujú. Sí, sí, sí. Y Sánchez. Bien, ¿se acuerdan las coordenadas? Ujú. Creo que alguien había sacado eh, una foto de los puntos. Bien.
Bien. Entonces tenemos 4, 9, 14, 18, 22. ¿Quién me queda fuera? ¿A quién le falta grupo? ¿O estamos todos? Creo que estamos todos entonces. Profe, nosotros no fuimos, estamos en la clase pasada y no teníamos grupo, con los dos Facu Bueno, y el Santi. bueno. Nos podríamos poner juntos. Sí, claro. Sebastianelli, Sebastianelli, Tomás, sí. Migueto e Irigoyen. Bien. Y queda el jueguito de coordenadas. Y con eso estamos. Creo que estaba el 1, el 2, el 3 están ocupados. 4. Queda el 5, ¿puede ser? Sí, Bien. ¿Se acuerdan el jueguito de coordenadas? No. Yo lo tengo a mano. El 5, Sí. x menos 17,30 Bien. y menos 14,60. Perfecto. Bien, entonces tenemos 5 grupos. Va a sobrar un... No, 6 grupos. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda con respecto al trabajo? Más allá de, bueno, ahí habían preguntado el tema de la orientación, pero en principio está claro. ¿Tienen alguna pregunta en particular? Recuerden que lo importante para nosotros es que puedan no solo materializar el punto, sino que puedan justificar que han llegado con las precisiones que nosotros les pedimos. Estábamos dentro del centímetro, 10 milímetros, ya sea para planimetría como para la obtención de las coordenadas de Z. ¿Ok? Bueno. Bien. Como les decíamos la clase pasada, pueden ir a realizar el trabajo, obviamente fuera del horario de clases, cuando se pueden organizar. Sé que muchos de ustedes trabajan o están ocupados, así que también pónganse de acuerdo con sus compañeros para no solamente interrumpirse físicamente, sino por el tema del uso de los equipos. Eso es importante, que se puedan organizar. Y bueno, está Diego en la facu, que ya está en sobreaviso de que se va a hacer el trabajo, así que pueden también consultarlo con él. Pueden utilizar el método de trabajo que ustedes decidan. No hay un método restrictivo, siempre y cuando lleguemos al resultado. Y bueno, lo que les dije al principio. No se olviden de que hay que cumplimentar, por más que lleguen a materializar el punto, hay que cumplimentar los 10 milímetros de precisión. Bien. Segundo tema. Ahí Belén, que la vi que estaba conectada por ahí, pudo conseguir la visita a la planta de aguas para la próxima semana con bueno, un cambio de horario a lo que se había establecido al principio, con un ingreso a las 9 de la mañana. Sé que eso quizá pueda complicar a algunos de ustedes, así que bueno, tratemos de organizarnos para poder estar la mayoría. No sé si alguien tiene algún problema o se nos complica la mayoría o viceversa. Obviamente que no es una visita restrictiva, simplemente tenemos la posibilidad de visitar la planta y con ella poder hacer un recorrido, no solo del funcionamiento, sino también de todas las etapas que tuvo la obra en su construcción, que lo utilizamos de ejemplo para poder
experimentar trabajos, digamos, que vamos viendo a lo largo de la materia. Así que en principio no sé cómo ven la posibilidad de que podamos ir, pueden participar todos. Profe, ¿todo bien? Yo me había quejado, bueno, no me había quejado, pero he hecho el horario el otro día, así que no sigo en la misma situación. O sea, es peor, pero voy a Claro. ver si puedo arreglarlo de alguna forma en el trabajo. Voy a tratar de ir. Bueno. Sí, sé que es un horario complicado por ahí por la mañana, pero bueno, también Belén lo había comentado, de que las personas que tienen que hacer la visita guiada, incluso para que podamos movernos con cierta libertad dentro de la planta, tenemos que estar acompañados, entonces hay un horario de cierre y también están condicionados con el resto de las actividades que tiene este personal. Así que el horario es un poco lo que dispone la propia empresa. Pero bueno, la idea es que podamos ir la mayor cantidad de participantes posibles, digamos. Yo entonces lo que le pediría es que hagamos un pequeño listado, si alguien se puede encargar de eso, y lo compartimos por correo, entonces ya mandamos a la planta el listado de quiénes son los que van a participar con seguridad y tener algún lugar disponible si es que se pueden organizar en el resto de la semana. ¿Les parece que hagamos eso? No sé si alguien se puede encargar de hacer ese listado. Sí, de última lo mandamos al grupo y después te reenviamos. Listo. Entonces quedaría para la semana próxima, martes 12. Martes 12 a las 9 de la mañana en la planta. ¿Ok? ¿Y a la tarde tendríamos clases o ya no? Y hay que ver Claro, Hola. hay que ver Perdón, ¿cómo decía Jimena? No, que vi que decía en el mail que duraba 1 hora la visita o algo así. Claro, la visita a planta seguramente nos demande una hora de recorrido interno con los comentarios que puedan llegar a hacer ellos y seguramente con la compañía de Belén vamos a ampliar. No va a ser una visita guiada del tipo que solamente vamos a ver el funcionamiento de la planta, que es un poco el objetivo de esa clase de visita, sino también vamos a ir haciendo algunos complementos respecto a cómo fue la obra, las partes, digamos, constructivas, desde el punto de vista de la topografía, vamos a hacer análisis de estructuras constructivas, etc. Así que quizá demoremos un poquito más y vamos a ver cuánto nos demanda eso. Pero en principio, bueno, utilizaríamos ese horario para suplir la clase del martes y quedaríamos libres por la tarde. Por si se quieren organizar quizá para aprovechar y ir a hacer parte del trabajo, no viene mal tampoco. Sí, yo por eso preguntaba más que nada. Uh-huh. Felipe, ¿necesitas los DNI también en la lista o con los nombres es suficiente? Si quieren, pueden ponerlo, el legajo, y por las dudas, por el tema de los seguros, más que nada, pero el DNI seguro para la planta. Vamos a ponerlo para que los tengan ellos. Y ya que estamos en el legajo, yo le pasamos ese listado a Gaby y para que ya, si hay que gestionar los seguros, que casi seguro, valga la redundancia, los tienen listos, pero bueno, los mandamos también. Bueno, vamos a terminar hoy de ver, entonces, nos había quedado pendiente la última parte de intersección espacial para poder completar el método que veníamos desarrollando y con el envío de las planillas ustedes van a poder hacer uso de los datos que relevaron durante la última clase para poder empezar a experimentar ese
resultado de la metodología que fuimos utilizando. Hablábamos con algunos de ustedes en el pasillo bueno, fue un poco adrede el tema de obligarlos a tratar de hacer foco, digamos, y orientar al centro óptico del equipo a través de colimar los hilos del retículo con equipos que poseen el sistema de electrodistanciómetro y que iba a impedir físicamente hacer esas mediciones. Entonces, no quiere decir que no se puede, o sea, el método no lo permita, sino que justamente lo comentábamos, cuando se crea el método o nace el método, obviamente estos equipos no existían y el telescopio del instrumento óptico mecánico permite entonces poder hacer esa visualización desde un equipo hacia el otro. Lo complejo es poder colimarlos, ya que desde el telescopio desde el otro lado son prácticamente imperceptibles. Entonces tengo que generar una superficie en donde contraste sea bien nítido, por eso se tiende a girar el foco del anteojo hacia el infinito en el objetivo y poder ponerle de fondo una superficie plana, blanca y generalmente iluminada o retroiluminada para poder cumplir con ese objetivo. De esa manera lo hemos podido ver en los teodolitos, pueden probar a hacerlo y funciona. Pero bueno, desde ya que lo que se intentó resolver en la semana pasada no deja de ser una solución. Pero sí desconocemos técnicamente cuál fue la precisión constructiva y sobre todo de la demarcación de ese centro de toma en los costados del equipo. No debería distar demasiado, pero realmente se desconoce. No es un dato que quizás venga asociado a un valor de calidad, digamos. Entonces, lo tomamos como un valor absoluto y verdadero, pero en realidad puede que en muchos casos se desconozca con qué precisión ese punto del centro de toma es en sí, ese punto de marca es en sí el centro de toma. Entonces, repito, no quiere decir que hayamos disponible, ¿verdad? Así que hago este comentario, esta pequeña introducción para que aquellos que decidan, si es que deciden utilizar esta metodología para el futuro, sepan que vamos a necesitar o van a necesitar equipos de medición óptico mecánico como son los teodolitos, ¿verdad? Bien, vamos entonces a culminar. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer respecto a hasta aquí? ¿Quedó algo en claro? Falta aclarar algo. Estamos habilitados para hacerlo. Aquí. A ver si se ve. Sí, se ve. A ver aquí. ¿Se ve o quedó? Parece que quedó tildado, me parece. Creo que quedó. Recién se vio que pasaste a otra diapositiva. Ah, ¿sí? Pero no es tan grande. O sea, está toda la... Ok. Bueno, yo no sé si lo ven ustedes, pero si no, hacemos esto.
Ahí estamos. Bien, habíamos terminado entonces en la intersección espacial directa y la posibilidad de resolver a través del método escalar. Hasta ahí estábamos. Que fue la práctica que realizamos entonces en el gabinete. Fundamental para esta práctica poder entender que yo el plano que necesito generar entre ambos dos equipos tiene que estar contenido en uno de ellos para que pueda aplicar el método escalar. Y entonces seguir los pasos en el cual le dedicamos demasiado tiempo, está bien porque era la primera vez, y etcétera, son necesarios para poder estar seguro que estoy en el mismo sistema de referencia con ambos dos instrumentos. Y una vez que me encuentro contenido en este sistema, ya puedo entonces hacer las mediciones pertinentes a los puntos que yo quiera incorporar. O medir o conocer las coordenadas dentro de mi sistema dimensional. Y luego, conociendo este patrón, nosotros utilizamos la mira en base INVAR, hacemos el cociente entre el valor verdadero menos el observado y obtenemos entonces ese resultado como el coeficiente de comparación para multiplicarlo por cada una de las coordenadas que obtuve en mi sistema dimensional y llevarlo a mi sistema real. Eso es un poco el objetivo para el cálculo de coordenadas de los puntos que se llevaron ustedes de la semana pasada. Van a poder experimentarlo con la utilización de la planilla. Hasta ahí estoy partiendo entonces de ya sea un sistema de coordenadas conocidas o un sistema adimensional que luego lo llevaré a un sistema general, digamos, y real, asignándole coordenada a puntos a los cuales quizás no tenga acceso por alguna razón o necesite medir desde una posición remota. Pero ¿qué sucede con el planteo inverso, digamos? ¿Qué pasa si yo en realidad no puedo posicionarme por una X razón en los puntos de coordenadas conocidas, pero sí quiero, no sé, asignarles coordenadas, por ejemplo, a un nuevo punto de una red de coordenadas conocidas, en el cual quiero, por ejemplo, incorporar un punto a esa red. Podría ser un ejemplo, u otro ejemplo podría ser un traslado de coordenadas, un traslado de sistema de referencia a otro punto de la obra, en donde necesite ampliar el propio sistema de referencia. Entonces es así que nos hacemos el siguiente planteo. Posicionado en un punto X, del cual obviamente no tengo las coordenadas, las desconozco, pero sí tengo puntos con coordenadas de referencia. Entonces voy a ir de atrás para adelante. Voy a poder prescindir de un espacio físico en donde yo tenga acceso a puntos de coordenadas conocidas y puedo pensar en puntos en donde el acceso sea restringido o de difícil proximidad y lo llevamos al punto, por ejemplo, de una planta industrial, mecánica, y pueda pensar en posicionar un sistema de referencia no a una altura donde se desplace maquinaria o nosotros como operarios podamos estar o tener acceso a estos puntos. Entonces yo puedo pensar en ubicar puntos de referencia sobre muros, sobre columnas, sobre ménsulas, que generalmente en el trabajo de industria, donde justamente los espacios son confinados y la restricción del acceso, digamos, es una diaria,
es una solución posible y que nos va a permitir a nosotros, nos va a traer bastantes soluciones, valga la redundancia, a la ampliación de mi sistema de referencia y evitar así una posible destrucción del mismo o pérdida del mismo cuando necesite periodicidad en el mantenimiento del sistema de referencia. Entonces, la idea es partir de puntos con coordenadas conocidas y asignarle punto a mi estación de referencia. Entonces, ahora, dicho de esa manera, lo más probable es que ustedes conozcan esta metodología de trabajo a través de diferentes nombres que le asigna cada framework o cada marca o cada modelo de estación total a la obtención de coordenadas sobre un punto de coordenadas desconocidas, partiendo de puntos de coordenadas conocidas. Llámese trisección, resección, trilateración, lo vamos a encontrar de diferentes maneras. Pero volvemos ahora para retomar el tema, volvemos a la premisa de que cada uno de estos métodos, que seguramente conozcan por la utilización de los diferentes equipos con los cuales contamos en el gabinete, sí o sí necesitan el conocimiento de las distancias, ya sea entre puntos como la propia distancia entre el equipo y estos puntos pertenecientes al sistema de coordenadas. O sea, necesito medir esa distancia y dijimos que justamente la potencialidad del método radicaba en realizar lecturas azimutales y zenitales a estos puntos de coordenadas conocidas. Entonces, volviendo al concepto de resolución geométrica, el método no se aparta de esta condición y pretende incluso mejorar las precisiones con las cuales yo voy a realizar esa intersección espacial inversa hacia estos puntos de coordenadas conocidas. Entonces vamos a intentar hacer sin entrar en los pormenores de los cálculos, vamos a intentar hacer una interpretación de la resolución geométrica de la cual se basó el ingeniero Parachut para poder resolver matemáticamente entonces este problema de trilateración espacial. Entonces, conociendo dos o más puntos, pero vamos a partir de dos puntos de coordenadas conocidas, yo puedo, a través de la lectura azimutal y vertical a estos puntos, conocer entonces las coordenadas de mi sistema de mi punto dentro de ese sistema de referencia. La idea es, entonces, plantearnos cuáles son los datos que yo tengo, la información con la que cuento, la información que puedo obtener a través de este método, justamente mediciones angulares, y a partir de ellas, cómo resolver, ir escalando espacialmente, cómo resolver las diferentes ecuaciones para llegar a la obtención de esas coordenadas. Entonces, fundamental volver a entender este concepto de configuración. Y para eso, por eso dije que iba a empezar de atrás para adelante, la potencialidad del método va a radicar en la diferencia de cotas que yo pueda obtener o pueda generar de estos puntos de coordenadas conocidas y la posición del punto que yo quiera conocer. Si yo parto de puntos de un sistema que se encuentran a un mismo nivel o cercano al nivel en donde yo me quiero estacionar o yo me quiero posicionar, la resolución matemática de la trilateración espacial empieza a sufrir las consecuencias topográficas de resolver triángulos de una mala dispersión para la topografía, pero con resolución matemática, como ya lo vimos con anterioridad, para cualquier triángulo, ya sea en el plano como en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme yo propicie una configuración no homogénea, la resolución de esos triángulos
afectados por los propios errores de los equipos dentro del mundo de la topografía, empiezan a incidir de manera significativa para la obtención de mis coordenadas. Entonces, la potencialidad de este método radica fundamentalmente en que esos puntos de coordenadas conocidas tengan una cota determinada y sea diferente entre ellos y a su vez diferente para el punto que yo quiero conocer. Cuanto mayor diferencia exista entre los puntos de coordenadas conocidas y mi punto incógnita, mejor voy a poder resolver ese triángulo. Siempre atado al concepto de configuración de una manera homogénea, tratando de generar triángulos pensados desde el punto de vista del espacio lo más armónicos posible, lo más equiláteros posible dentro del mundo de la geometría espacial. Entonces, ¿cuál era la propuesta que les hacía al principio? Es decir, bueno, vamos a trasladar la resolución espacial a conceptos de fácil entendimiento. Tenemos dos puntos en el espacio que siempre están unidos por una recta si yo quisiera, pero si los llevo al plano, si yo llevaría esas proyecciones de esos puntos al plano, hay una figura geométrica que involucra tres puntos en un plano y que es de fácil resolución por fuera de lo que es un triángulo, que sería lo primero que se le vendría a la cabeza, que es una circunferencia. Una circunferencia en un plano siempre contiene a tres puntos en el espacio. Entonces, a tres puntos en el plano. Entonces, ¿qué propuso Parachute? Yo puedo, a través de un teorema que seguramente no lo conozcan o no se acuerden, lo debemos haber visto algunos en la secundaria, otros ninguno seguramente no lo deben haber visto, que se llama el teorema del arco capaz, que establece que cualquier sea la posición de este punto P dentro de una circunferencia de radio R, siempre va a tener una solución posible a un triángulo que está inscripto dentro de esa circunferencia y que es la que vemos en pantalla. Entonces yo tengo, a través de las coordenadas conocidas del punto P1, del punto P2, la cuerda que los separa, haciendo la raíz cuadrada de la resta de las componentes al cuadrado, voy a obtener entonces la distancia que separa P1 de P2. Entonces esa cuerda, dentro de la circunferencia de un radio R que desconozco, yo la conozco. Yo sé, es un dato para nosotros. Punto número 1. Punto número 2, ese teorema del arco capaz me permite a mí establecer una relación de los triángulos que se conforman dentro de esa circunferencia de radio R que a priori desconozco y que le voy a sumar un dato que sí voy a obtener en campo, que justamente va a ser posicionado en un punto determinado P, que a priori, como decía, desconozco su posición dentro de esta circunferencia, sí me permite a mí obtener mediciones azimutales tanto a P1 como a P2. Si yo hago lecturas tanto a P1 como a P2, voy a obtener un ángulo, una lectura angular que me permite a mí obtener un ángulo en este plano que va a estar contenido dentro de esta circunferencia y que por teorema del arco capaz me va a permitir a mí generar relaciones de triángulos semejantes dentro de esta circunferencia. Entonces, si yo sé que la suma de los ángulos internos de este triángulo me tiene que dar 360 grados, resolviendo esta ecuación de triángulos semejantes, yo voy a obtener que este ángulo que estoy midiendo es la mitad del ángulo central que me genera esta circunferencia, por relación de triángulos semejantes. O sea que, en definitiva, este ángulo pi que se me genera en el centro de la circunferencia, en realidad es 2 veces el ángulo que estoy midiendo desde mi punto P. Y si tengo la cuerda
y tengo este ángulo, voy a obtener el radio de una circunferencia que contiene tanto al punto P1 como al punto P2, como a mi punto P0, que va a estar ubicado en un espacio determinado. O sea que voy a poder resolver la ecuación de una posible circunferencia que contenga entonces a mis 3 puntos. Pero claro, esto no termina acá, porque justamente yo desconozco la posición en Z, tanto de los puntos P1 como de los puntos P2. Entonces, Parochuk propone, bueno, llevemos este concepto de resolución del plano, extrapolémoslo hacia el espacio. Entonces, generemos un cilindro, ¿sí?, que se desplace por todo el espacio Z y que a su vez contenga al punto P1, al punto P2 y al punto P, y ese cilindro va a tener como condición ese radio R que estoy resolviendo a través de esta ecuación que propusimos recién. Entonces, ese punto P, haciendo una interpretación geométrica de la situación, que va a estar contenido en un espacio Z dentro de ese cilindro, me va a permitir a mí disponer ahora del resto de las lecturas, ¿no? Entonces, desde el punto P, involucrando ahora las lecturas verticales, esa configuración geométrica que se genera en el espacio de los centros de toma del equipo hacia los puntos P, van a generarme a mí otras figuras geométricas en ese espacio. Ese cilindro Z yo lo voy a utilizar entonces para intersectar, tanto, como lo dije, tanto al punto P1, P2, en este caso A y B, para la diapositiva, con mi punto P. Ahora, tomando esas lecturas verticales y haciendo análisis independientes de cada uno de cada una de las observaciones a los puntos, que seguramente, como estos puntos van a tener distintas cotas o distintos valores Z, lo que se me van a generar a mí ahora son, voy a volver acá, si yo pudiera hacer un análisis solamente, por ejemplo, de las lecturas cenitales al punto A, olvidándome de las lecturas cenitales al punto B, hay una sola figura geométrica en el espacio que se genera entre el punto A como punto de análisis y mi punto P como punto incógnita, conteniendo a la lectura vertical hacia el punto A y que tiene un radio de circunferencia R que lo habíamos determinado con la ecuación anterior. Esa figura en el espacio no es más que un cono que tiene una apertura angular cenital, que es la que estoy leyendo en el momento, y una base circular de radio R. Lo propio pasa con las lecturas cenitales que realizo a mi punto P2, que en este caso está representado por B. Si dejo el análisis del punto A y me centro en el punto B, la figura en el espacio que se genera entre la lectura cenital hacia B, conteniendo ese ángulo, y al punto P con el radio que obtuvimos en la ecuación anterior, es otro cono con centro en el punto B. Entonces, ¿cómo hago ahora para relacionar la ecuación del plano de esa circunferencia de radio R que contiene los 3 puntos, el cilindro que genero sobre todo el espacio Z, y esos dos conos que puedo calcular, al cual conozco las ecuaciones, dentro del espacio que estoy analizando, pero contenidos por ese cilindro
de circunferencia R. Llegamos entonces a este análisis de la intersección espacial entre estas tres figuras. Por un lado, el cono de radio R con longitud Z en todo el espacio Z, y estas dos superficies, tanto la resaltada con amarillo como la verde, que son dos hipérbolas que se generan con base en el punto P0 dentro de una circunferencia radio R que está contenida en ese cilindro, y con centro de análisis en el punto P1 antes A o P2 antes B, y que son hipérbolas porque en realidad, a priori, en este análisis genérico, yo podría estar realizando visuales verticales o azimutales positivas como negativas, con lo cual yo desconozco entonces genéricamente hacia dónde estoy haciendo esas mediciones. Entonces, la intersección de esa figura geométrica en el espacio me va a generar a mí estas dos hipérbolas, ¿sí? Las que están viendo aquí arriba, las que están viendo aquí abajo, que fácilmente voy a poder descartar en un primer momento con este análisis que hacíamos recién de hacia dónde estoy haciendo las observaciones azimutales, si son en sentido positivo, o sea, hacia arriba, o en sentido negativo, hacia abajo. Si estoy haciendo observaciones azimutales hacia arriba, fácilmente voy a descartar una hipérbola de estas características porque no estoy haciendo observaciones por debajo del cero, si es que lo tengo en el horizontal. Con lo cual me voy a quedar o me voy a concentrar con los resultados de las observaciones cenitales hacia arriba. Descartando las negativas, me quedo solamente con las positivas, y la intersección de la hipérbola de los dos conos y el cilindro con 2 puntos. Y estos 2 puntos, a su vez, van a tener también resultados de coordenadas positivas y de coordenadas negativas. Esas coordenadas positivas o negativas van a estar relacionadas a el ángulo de cálculo que yo establecí para mi sistema de referencia, que va a estar dado a su vez por el sistema de coordenadas de los puntos P1 y P2. Con lo cual también fácilmente, por el sentido de crecimiento del ángulo de cálculo, voy a poder descartar, o el programa solo descarta, las coordenadas del punto del cual yo quiero obtener. Si estoy en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, me voy a quedar con las coordenadas positivas. Si estoy en el resto de los cuadrantes, para P1 y P2 me voy a quedar con las coordenadas negativas. Con lo cual, el propio sistema también descarta, en función al ángulo de cálculo, cuáles son los 2 puntos con los que me quedo. En definitiva, haciendo un pequeño resumen, realizando estas observaciones azimutales y cenitales, lo primero que resuelvo es una circunferencia en el plano, en donde voy a despejar como incógnita mi radio R. Esa circunferencia la voy a extrapolar en todo un plano Z, que voy a empezar a contener las coordenadas Z de cada uno de los puntos, ya sea P1 como P2. Y mi punto P, que sigue siendo una incógnita. Para poder encontrar la posición dentro de mi sistema de referencia, necesito intersectar figuras geométricas conocidas. Esas figuras son estos conos que se generan a través del análisis de las lecturas cenitales, y la intersección de esos conos con este cilindro que me generé antes. Esa intersección me genera entonces 2 hipérbolas, una en sentido positivo y otra en sentido negativo, que fácilmente descarto si estoy haciendo lectura hacia arriba en sentido positivo o hacia abajo en sentido negativo, y finalmente la coordenada del punto que estoy buscando va a resultar del análisis
del crecimiento del ángulo de cálculo para mi sistema de referencia. Y me voy a quedar ya sea con las coordenadas positivas o con las negativas. Bien, dicho esto, entonces, vamos a las ventajas y desventajas de este método. Y lo primero que quiero plantear aquí es lo siguiente. Si alguno de ustedes seguramente ha trabajado con estaciones totales, o me imagino que sí, han utilizado la intersección inversa o resección o trisección para obtener coordenadas en la estación. Justamente de ese análisis es donde nos vamos a centrar para validar estas ventajas y desventajas. Cuando yo utilizo la resección o la trilateración en estos métodos con estación total, necesito tener primero una excelente configuración, porque si no el sistema no solo que resuelve mal, sino que claramente no avisa o no permite fácilmente detectar si los resultados de la obtención de esas coordenadas son buenos. Dependiendo de la estación, incluso hasta puede llegar a evitar entregarnos el par de coordenadas de calidad con la cual se obtuvieron los resultados o los residuos de esa trilateración, resección o trisección obtenida. ¿Por qué? Justamente porque la distribución, la configuración de los puntos fijos y de la posición de mi equipo así no lo permite. Son más groseros los errores que genero al intentar utilizar este método de resolución espacial que para lo que está preparado ese pequeño programa que traen asociadas las estaciones totales. Y fundamentalmente la dispersión que me genera la utilización del electrodistanciómetro. Entonces lo más probable es, y con esto es un pequeño llamado de atención, es que cuando intenten utilizar trisección o resección en estaciones totales, apliquen los mismos conceptos que veíamos recién. Intenten de que los puntos fijos tengan una diferencia de cota entre sí e incluso tengan una diferencia significativa entre la estación total que están utilizando y el sistema coordenado que pretenden utilizar. Y que la distribución de esos puntos generen triángulos homogéneos lo más equilátero posible para que la distribución de errores topográficos en el cálculo interno de la estación sea posible, digamos, y esté dentro de los parámetros de resolución que ustedes necesitan. Hay equipos que, como les decía hace unos segundos, resuelven, todos los equipos resuelven, pero no me entregan un resultado de calidad de esa resolución. Cuando eso suceda, sí o sí necesito controlar. Voy a necesitar un tercer punto que ustedes van a tener que medir, acercarse hacia el punto y hacer una medición dentro del sistema al cual se acaban de incorporar para despejar dudas. Y lo más probable es que el análisis no venga desde el punto de vista cuantitativo, o sea, las coordenadas seguramente se las entregue. Lo importante es que analicen desde el punto de vista cualitativo. Voy a obtener un juego de coordenadas, pero tiene que estar dentro de las tolerancias que yo establecí para la utilización de ese sistema. Pasándolo en limpio es, si ustedes utilizan estaciones totales para hacer resección y parten de dos puntos de coordenadas conocidas, el control va a ser a un punto externo, lo recomiendo diagonalmente opuesto a la obtención de las coordenadas de los puntos de donde salieron, para poder determinar con qué orden de precisión están inmersos dentro de ese sistema. Si el juego de coordenadas, en el orden de, estoy en un sistema que cierra a los 2 milímetros, y al medir un punto dentro de ese sistema
las coordenadas no me dan, claramente resolví mal. Me dan en el orden de cantidad, o sea, me dan las coordenadas del punto que estoy midiendo, pero falla en los centímetros, estoy mal posicionado. Si falla dentro de los milímetros, o sea que tengo 1 milímetro de diferencia, quedará en su criterio si esa resolución es válida o tengo que volver a hacer los pasos anteriores. Tengo que moverme, buscar una mejor configuración y tratar de obtener las coordenadas dentro de las precisiones que establece el sistema. Para aplicarlo a lo que acabamos de ver recién, aplica exactamente lo mismo. Como no voy a poder, digamos, comparar rápidamente, como si quizás lo puedo hacer midiendo distancia, pero claramente no voy a obtener los mismos resultados. Para poder comparar necesito hacer mediciones angulares y luego hacer los cálculos pertinentes. Es fundamental seguir estos pasos para no encontrarnos con un error a futuro, digamos, con un error futurista, que tenga que resolverlo una vez realizadas las mediciones. Entonces, ¿qué vemos como ventaja fundamental de este método? Que trabajo con una estación libre. O sea, voy a ser libre de ubicarme donde yo quiera, donde yo decida. Entonces, ese concepto de la configuración ya queda a criterio de cada uno como profesional. Y me da la libertad de poder elegir tanto los puntos de partida como la posición a mi conveniencia. Entonces ahí la propuesta que les hago, digamos, para poder utilizar este método en campo, es que primero prioricen el objetivo final, a dónde voy a utilizar esta metodología de trabajo. Por ejemplo, si quiero obtener coordenadas de un punto o controlar una estructura dentro de un sistema de referencia, primero me voy a posicionar en el entorno cercano, porque se acuerdan que veíamos la clase pasada que lo importante del método es la proximidad física con la cual yo observo, con la cual yo colimo los elementos. Entonces, me voy a ubicar cercano a las estructuras que quiero controlar, a quienes voy a tratar de ocultar, digamos, de obtener esas coordenadas dentro de ese sistema de referencia. Y a su vez, tratar de generar dentro del entorno de las posibilidades una buena configuración del sistema de puntos fijos que yo distribuí en la obra. Entonces, en esta instancia de la materia o del análisis de las metodologías, cobra muchísimo valor el concepto que repetimos una y otra vez de la distribución del sistema planetimétrico de apoyo. Entonces, va el concepto de ubicación del sistema y la relación que tiene con la estructura de la obra que voy a controlar, que voy a ejecutar, la cual voy a medir, nace allá cuando tuve que diagramar ese sistema, lo tuve que pensar en su momento. Entonces, la importancia de poder determinar con sabiduría la ubicación de los puntos fijos me va a poder permitir a mí solucionar mucho más fácil estos controles en campo. Y en los casos que no pueda hacerlo, que por lo general suele suceder en obras confinadas, por eso hacía mención al principio con la posibilidad de ubicar puntos fijos, por ejemplo, dentro de una nave industrial, sobre ménsulas, sobre estructuras fijas como pueden ser columnas, algunas paredes que sepamos que no sufren deformaciones, me posibilita a mí partir desde cero con un sistema que lo armo en el momento, que me va a perdurar lo que dure quizá los controles geométricos que tenga que hacer en ese entorno, y esta libertad que me da la posibilidad de elegir la ubicación de la estación dentro de los controles que tengo que hacer. Por ejemplo, hacer un control geométrico de puente grúa o de ubicación de tuberías, me da mucha libertad la posibilidad de utilizar este método. Otro punto que lo veíamos antes en el método escalar es que solamente voy a verticalizar el equipo en la posición que a mí me sirva y
no estoy estacionando ese concepto que tenemos de estacionar el equipo. En realidad no estoy verticalizando sobre un punto material de coordenadas conocidas, sino que estoy verticalizando, resolviendo con atención y dedicación la verticalización de ese equipo óptico mecánico a mi conveniencia. Lo que me va a permitir a mí prescindir entonces de ese error de verticalidad, porque obviamente no lo necesito, y resolver las coordenadas de toma de ese punto en el centro focal de ese equipo. Y redundando, bueno, solamente mido ángulos, que justamente para la época en donde estuvo pensada esta solución, e incluso hoy en día, sigue siendo un método, una solución de un nivel de precisión altísimo. Bueno, y como desventaja que lo venimos mencionando, esa mala configuración influye fundamentalmente en la dispersión de los puntos A y B. O sea, la ubicación de los puntos fijos de partida tiene que ser de primordial importancia para la resolución de las figuras geométricas en el espacio. Imaginemos entonces ahora ese análisis que hacíamos de la ubicación de los puntos A y B cuando hacíamos intersección directa, ¿qué pasaba con la dispersión de las elipses de incertidumbre? Bueno, acá pasa lo mismo con la generación de los conos. Si tengo dos puntos de coordenadas conocidas muy cercanos a mi punto incógnita, lo que voy a estar generando son unos conos achatados, como si fueran unos sombreros de los japoneses, me sale decir, pero de mucha superficie de base y poca altura. Entonces esa intersección entre la superficie cilíndrica y estos conos van a generar hipérbolas demasiado grandes, con demasiada longitud, y la dispersión se pierde incluso hasta físicamente. Y lo opuesto pasa lo mismo. Si tengo dos puntos demasiado alejados de mi centro focal, voy a generar unos conos muy puntiagudos con una resolución angular demasiado pequeña en estas puntas y una hipérbola demasiado juntas con una mala distribución geométrica. Entonces, necesito que esa distribución sea lo más homogénea posible, como venimos insistiendo. Y a diferencia del método escalar o el método directo, aquí sí es una desventaja, más que una desventaja, termina siendo una condición que exista un delta H entre los puntos entre los puntos de coordenada conocida y el punto incógnita. Tiene que existir una diferencia de z para que la resolución geométrica espacial tenga correlato con la obtención de la coordenada z. Si yo no tengo una diferencia de altura entre mi punto incógnita y los puntos de coordenada de partida, el propio sistema no resuelve bien la coordenada z, funciona, otorga soluciones geométricas y la planilla devuelve coordenadas, obviamente, pero si yo controlo la coordenada z que asigno a ese punto por intersección espacial inversa, voy a tener un resultado totalmente disímil a la realidad. No resuelve bien la coordenada z si yo no tengo una diferencia de cota entre los puntos de coordenada conocida y mi punto P. Y esto lo digo lo acentuamos, digamos, porque ha pasado que al intentar resolver el trabajo de campo en la facultad, el trabajo práctico que le acabamos de dar, parten de puntos de coordenadas conocidas o puntos que han resuelto primero por intersección espacial directa
y luego se dan cuenta de que no aplicaron este concepto. Y la coordenada Z que asignan al final del trabajo, digamos, tiene una diferencia significativa con otro método de resolución. Entonces acentuamos ahí que tanto los puntos de coordenadas conocidas, ya sea que se lo asignen, ustedes arbitrariamente lo determinen, como de la estación de donde salgan, o el punto P para hacer intersección espacial inversa, tiene que tener una diferencia de cota para que este sistema tenga solución. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Consultas? Lo importante es que puedan utilizar el método a través de los puntos que observaron en el gabinete. Cuando resuelvan las coordenadas de alguno de esos puntos, utilícenlo o prueben estas coordenadas con la planilla de inversa a ver si obtienen las coordenadas de alguna de las estaciones. Van a poder hacer ese cálculo. Hagan ese ejercicio para poder determinar que llegan a ese resultado, digamos. Partiendo de las observaciones que hicieron a los puntos en la pared, por ejemplo, utilicen esas coordenadas en el sistema real para determinar las coordenadas de alguna de las dos estaciones que hayan hecho esas observaciones en la planilla de inversa. Y otra recomendación es que están escritas igual en la planilla, la hemos escrito, pero fíjense en qué sistema de lectura angular se expresan los valores, a qué precisión obtengo las coordenadas de los puntos, para que no cometan error o que la planilla, digamos, les sea útil, que no se traben en esa parte. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Hay apunte de esto? Sí. ¿No se los pasé? Apunte directo. Perdona, se te cortó, Sofi. Que creo que el que está en el mail del otro día es solamente directo, pero no miré mucho. Perdona, te escucho un poco mal, pero me preguntaba si había un apunte de intersección espacial. Creo que se los pasé la semana pasada. Si no, se lo vuelvo a enviar. Y estas diapositivas están disponibles por si quieren, se las paso también. Si las necesitan, están disponibles para que se las pueda pasar. Sí, Feli, estas acá pasadas, porfa. Perfecto. Y Profe, después la los apuntes están de intersección directa, inversa, son 3. Esos están en los mails anteriores. Bien. Cualquier cosa que les falte, algún apunte, nos avisan. Volvemos a reenviar los correos. Profe, yo quería preguntar, Clara, ibas a hacer una pregunta, me parece. sí, ¿cuándo es la fecha de entrega de los trabajos? Tanto el que hay que hacer en el patio, en la terraza, como el de la clase anterior que hicimos ahí en el gabinete. Bien, el del gabinete no hace falta que lo entreguen, lo importante es que lo utilicen como práctica para poder empezar a familiarizarse con el método, así que no va a hacer falta que lo entreguen. Sí tenemos todavía pendiente, ahora, digamos, la próxima clase vamos a empezar a ver algo de topografía en la industria, montaje y control geométrico de estructuras, que ya que estamos hoy, les voy a pasar el apunte de justamente control geométrico de puentes grúa, y vamos a terminar en una clase en el IMAE
realizando el control geométrico de la estructura donde está montado el puente grúa que tiene la escuela de mecánica. No hemos establecido una fecha de entrega, pero sí insisto con esto de no se confíen en eso. O sea, no les vamos a exigir una fecha de entrega, sí va a ser una condición para que puedan ustedes rendir la materia, rendir el coloquio final, pero sí necesitaríamos que al final del cursado, por lo menos este trabajo de replanteo de punto esté culminado incluso con las correcciones. Y para eso no nos queda tanto, nos quedan creo que no más de 4 clases, si no veo mal. 4 o 5 clases nos quedarán, que entre ellas tenemos la visita a obra, y posiblemente tengamos una charla con Aldo Manchaterra y con Pascual Calvo, quienes fueron a AGO y utilizaron el método de intersección espacial para poder resolver la colocalización de los 3 métodos de medición que tiene AGO acá en Argentina. Con lo cual, también vamos a tener una clase que se la vamos a dedicar a eso. Así que no nos queda mucho tiempo. Pero para nosotros lo más importante es que ustedes puedan experimentar la solución del problema en territorio, ¿no? En el campo. Así que no hay una fecha de entrega, pero sí necesitamos que lo terminen antes de finalizar el cursado. ¿Ok? Seguramente, sí, seguramente para última semana de noviembre intentemos, o principio de diciembre, última semana de noviembre, intentemos ir a hacer la visita al IMAE para poder hacer ese control geométrico. Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, por hoy vamos a cortar acá. Yo les voy a mandar entonces ahora este apunte más el apunte de control geométrico de estructuras de puente grúa para que ya lo empiecen a leer, empiecen a incorporar algunos conceptos. Y la clase, la próxima clase que va a ser presencial, digamos, dentro de 2 semanas en la Facu, ya entremos de lleno con el tema de montajes y replanteo de obras industriales. ¿Ok? Bueno, cualquier duda o consulta, como siempre, nos escriben y sí, por favor, mándenos el listado, así podemos presentarlo en la planta y el martes que viene hacemos la visita a obra. ¿Ok? Bueno, profe, hasta la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Qué punto, buena semana. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Chao, chicos.